El eco de la carretera. Las montañas a veces pueden llegar a ser lugares misteriosos, incluso mágicos. Allí puedes tener el recuerdo más hermoso de tu vida, pero también puedes tener el peor. La verdad es que todo depende de la suerte, nada más que eso. Esto suena, prácticamente, como si dijera que cada que entras a una montaña, hay que estar alerta. Y la verdad es que sí, porque, como dije antes, cualquier cosa puede pasar. Personalmente, siempre he tenido buenos y felices recuerdos de las montañas. Me gustaba mucho hacer caminatas en la naturaleza con mis padres, y fueron bonitos recuerdos, pero como dicen por ahí, nada es para siempre. Buenas noches a todos, me llamo Marcos. De mis 40 años de edad, llevo 6 como trailero, y a pesar que me gusta lo tranquilo que en ocasiones puede ser esto, la verdad es que también he tenido extraños encuentros con algunas figuras. No demasiados, pero sí algunos. La verdad, no sabría decir si he tenido más mala suerte que buena, o más buena que mala, pero el hecho de que vi lo que vi no puede ser cambiado. Mis padres siempre me enseñaron a aprender a vivir con situaciones de este tipo. De hecho, siempre recitábamos la plegaria de la serenidad, esa que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia. Sí, como podrán suponer, mis padres eran muy católicos, pero eso no me interesó a mí. Tienen demasiadas reglas y sacramentos y cosas complicadas. Yo simplemente quise vivir mi vida, así que cuando crecí, simplemente dejé todo eso a un lado. De hecho, el convertirme en camionero fue, no lo sé, supongo que podría decir que fue una consecuencia de abandonar la iglesia y la religión. En fin, déjenme contarles brevemente. Todo ocurrió cuando tenía unos 15 años. Como imaginarán, ya había hecho mi primera comunión y había recibido el sacramento de la confirmación. Ayudaba en la iglesia, era uno de los diáconos a tan joven edad, y a decir verdad, me sentía bien. Si no hubiera pasado aquello, pienso que, muy probablemente, en estos momentos podría ser un sacerdote. Yo era, por así decirlo, el ejemplo a seguir de todos los niños del vecindario, pero, como todo ser humano, yo no era del todo una buena persona, o más bien, podría decir que tenía mi lado oscuro. En el colegio, me gustaba juntarme con chicos que, aún a esa edad, podrían ser considerados un peligro para la sociedad. Había sido amigo de ellos prácticamente desde que tenía 15 años, pero recientemente habían estado juntándose con malas personas y terminaron cayendo en malos pasos. A pesar de esto, pues, para decirlo de forma breve, ellos eran mis mejores amigos, y si ellos no me alejaban por ser un niño modelo, pues yo tampoco iba a alejarlos por ser un mal ejemplo. Todo lo que yo sabía es que ellos eran mis amigos, y eso es todo lo que necesitaba saber. Mis padres conocían de mi amistad con estos delincuentes juveniles. Así era como mis padres se referían a mis amigos, pero claramente no la aprobaban. No podían prohibirme que me juntara con ellos en la escuela, pero fuera de esta, no podía salir ni hablar con ellos, cosa que claramente me molestaba. Todo siguió de esta manera por algún tiempo, justamente hasta mi cumpleaños 17. Mis padres querían celebrarlo, así que hicieron una pequeña fiesta porque, según ellos, ya casi era un adulto, y era un motivo para celebrar. Yo no quería, pero, ya que eso hacía feliz a mis padres, simplemente lo acepté y dejé que ellos organizaran todo siempre y cuando me dejaran invitar a unas cuantas personas, petición a la cual ellos accedieron sin pensarlo demasiado. Naturalmente, yo invité a mis amigos, obviamente, sin que mis padres se enteren. Aquí quiero aclarar que en realidad no les oculté a quienes iba a invitar. De hecho, tuve la intención de decírselos. Sin embargo, ellos estaban muy ocupados con los preparativos de la fiesta, y cuando quise hablar de ello, no me pusieron atención, y lo único que me dijeron fue que no importaba a quién invitara, pues era mi fiesta y podía venir quien yo quisiera. Cuando ellos me dijeron eso, yo salté de alegría, pues naturalmente pensé que ellos habían considerado a mis amigos al decir esto. Fue así que esperé con entusiasmo y, el día de la fiesta, quería que todo fuera perfecto. Para mí, no pasó mucho tiempo y finalmente, el día de la fiesta llegó. Todos los invitados comenzaron a llegar y mis amigos, como era costumbre, se retrasaron. Pero a pesar de esto, sabía que ellos iban a alegar, pues en realidad, todos ellos casualmente tienen la costumbre de llegar tarde a donde sea que vayan. Fue así que, la fiesta, transcurrió con normalidad y tranquilidad. Tenía un ambiente muy agradable y, finalmente, una hora después de comenzada la celebración, mis amigos, finalmente,
llegaron. Según lo que me enteré después, quisieron estar presentables para no arruinarme el momento, por lo que se la habían pasado todo el día consiguiendo ropa decente y encontrando alguna forma de hacer que sus tatuajes y piercings no arruinaran el ambiente. Recuerdo que uno de ellos incluso se maquilló para ocultar sus tatuajes, y créanme cuando les digo que llegaron perfectamente pulcros a mi fiesta. Honestamente hablando, me daba igual cómo estuvieran vestidos. De hecho, en mi interior, yo asumía que ellos iban a llegar usando la misma ropa que todos los días. Y me daba igual, pues para mí lo importante es que ellos estuvieran ahí. Pero ver que tuvieron este gesto conmigo, de verdad que fue algo que aprecié demasiado. Y para mí, fue más valioso que cualquier regalo. Soy hijo único, así que, para mí, esos 5 chicos eran como mis hermanos, y jamás me avergonzaría de ellos. Cuando ellos llegaron a la fiesta, resaltaron demasiado, pero no por como siempre resaltaban, sino que, en realidad, en palabras de muchos de los asistentes a esta fiesta, se veían como personas perfectamente normales. Toda la fiesta transcurrió normal, y fue uno de los días más felices de mi vida. Las felicitaciones y los regalos que trajeron mis amigos fueron algo peculiares, pero al mismo tiempo graciosas. Y podría decirse que ellos fueron la sensación en la fiesta. Yo estaba feliz porque, por primera vez, no los veían como un desecho de la sociedad, pero como todo en la vida, la fiesta llegó a su final. Cuando todos los asistentes se fueron, incluidos mis amigos, que fueron los últimos en irse, mis padres, con una expresión muy seria, se sentaron en la mesa para hablar conmigo. Fue una conversación incómoda, pues básicamente me dijeron que no esperaba que invitara a mis amigos, y aunque agradecían el hecho que no habían arruinado la fiesta, no querían que volviera a juntarme con ellos ni a invitarlos a alguna reunión de este tipo. Esto me molestó muchísimo y las cosas escalaron tanto que en un momento de ira mis padres dijeron que si quería ser amigo de esos delincuentes, no sería más su hijo. En verdad, esto me molestó tanto que les dije que prefería no ser su hijo, y al día siguiente me corrieron de casa. Fue algo muy difícil. Solo tenía 17 años, pero afortunadamente, los delincuentes por quienes fui corrido de mi casa fueron los únicos que me tendieron la mano. De ahí en adelante, la vida adulta fue muy difícil, pero, de alguna manera, logré salir adelante. No pude estudiar en la universidad, pero nunca me quedé sin empleo. Y finalmente, a los 4 años, logré conseguir empleo como trailero. Creo que es importante aclarar que, desde el día en que me fui de casa, no volví a tener contacto con mis padres. Y hasta el momento, ni siquiera sé si siguen vivos siquiera. Estos 6 años han sido mi mayor periodo de estabilidad. Logré casarme, tengo un hijo, y de vez en cuando me veo con mis amigos. Cada uno de ellos se alejó de los malos pasos, y actualmente, igual que yo, conformaron una familia. Honestamente, después de convertirme en trailero, pensé que no habría más sorpresas en mi vida, que finalmente podría estar tranquilo, pero para mi sorpresa, esto no fue así. Aquella terrible noche me recordó que la incertidumbre es parte de la vida. Trabajo para una empresa de transporte de materias primas. Básicamente, mi labor es transportar la materia prima que se recolecta en las minas a una planta de procesamiento. Sin embargo, para esta labor, siempre debo pasar por una carretera que atraviesa una montaña. Mi trabajo no me agrada ni me desagrada, aunque puedo decir que lo disfruto bastante y que nunca había tenido algún problema realmente significativo hasta ese día. Cuando llegaba a las minas para recolectar todo el mineral que los mineros habían extraído, ellos me advertían que no transportara estas cargas de noche. Yo les respondía de manera clara que no creía que esas cosas fueran reales, pero una y otra vez, ellos me advertían que podía llegar a ser muy peligroso, pues, abajo, en las minas, cuando ellos bajaban a recolectar, podían escuchar voces lamentándose y quejándose. Lo primero que yo les decía es que estaban locos, pues con todo el sonido de maquinaria tan ruidoso, y con ellos usando protección auditiva, en verdad querían que creyera que diferenciaba un sonido así. Ni que tuvieran oídos biónicos o algo así para diferenciar esa clase de sonidos de entre todo ese excesivo ruido. A pesar de esto, ellos me explicaron que, de vez en cuando, encuentran algún esqueleto de algún animal ahí abajo, pero, además de esto, han sido capaces de encontrar uno que otro esqueleto humano varias veces. Esto me preocupó un poco, ya que quería decir que, quién sabe cuántas veces,
He podido llevar algún esqueleto en mi camión, y cuando hablé de esta posibilidad con algunos de los mineros, sin duda alguna se echaron a reír, pero según ellos, la posibilidad de que pasara eso, a pesar que era baja, no era nula. A decir verdad, consideraba las advertencias de estos mineros como una forma de jugarme una broma, y no me creía para nada las historias fantásticas y sobrenaturales que ellos me contaban, justamente hasta aquella noche. Conducía por aquella carretera en medio de la montaña, y, de un momento a otro, me pareció escuchar susurros, pero, de inmediato, descarté la posibilidad de que en realidad fueran susurros. Más bien, simplemente creí que, ya que el viento estaba soplando especialmente fuerte esa noche, tal vez estaba un tanto confundido. A pesar de lo que inicialmente creía, el supuesto sonido del viento se hizo más fuerte, y se escuchaba como si fuera el eco de alguna voz. Yo pensaba, ¿qué clase de loco está por ahí gritando a estas horas? Al inicio, solo eran una o dos voces, pero con el pasar del tiempo, el volumen y la intensidad a la que podía escucharlas era mayor, y lentamente, más y más voces se empezaron a sumar. De un momento a otro, pasé de escuchar unos simples susurros que confundía con el sonido del viento, a escuchar el eco de una cantidad irreconocible de personas gritando. No decían nada en específico, en realidad, ni siquiera se escuchaba alguna intención de articular palabra, solo eran gritos comunes. Mis oídos se estaban cansando de eso. En un momento se volvió desesperante e insoportable. Los oídos y la cabeza me empezaron a doler, y yo estaba al borde de tener un ataque de pánico. Tuve que detenerme y bajarme del camión o en serio iba a volverme loco. Así que, como pude, me estacioné a un lado del camino, y me bajé mientras intentaba cubrir mis oídos para no escuchar más estos incesantes gritos, pero era inútil. Parecía como si esto no estuviera sonando en la carretera o en la montaña, sino dentro de mi cabeza. Di una mirada furtiva a mi camión mientras sentía que mi cabeza iba a explotar, y vi que se sacudía de un lado a otro en el lugar donde estaba. Pensé que quizá era debido al dolor de cabeza, pero pronto sabría el porqué de esto. El remolque de mi camión es del tipo de los que no tienen techo. Esto facilita mucho el transporte de minerales, pero en ese momento, créanme que hubiera deseado que fuera completamente cerrado. En la parte de arriba del remolque, pude ver una mano. Creí que era mi imaginación, pero luego pude ver cómo lentamente un cráneo se asomaba. Era como poco lo más aterrador y, al mismo tiempo, lo más asqueroso que he visto en mi vida. Un esqueleto humano moviéndose por cuenta propia. Estaba lleno de tierra, y, en algunas partes, los músculos y la piel no estaban totalmente desprendidos. No mentiré diciendo que me hice el valiente o algo por el estilo. En ese momento, grité y lloré como nunca lo había hecho en mi vida, mientras el esqueleto aquel, lentamente, terminaba de salir totalmente del remolque. Cuando finalmente logró salir, cayó al suelo. Pero su caída provocó que terminaran por separarse algunos huesos, como, por ejemplo, el cráneo de la columna. Después de todo, desde la cima del remolque, era una caída de casi 3 metros. Así que, ahora que lo pienso, era lógico que pasara eso. En el momento pensé que, tal vez, sus partes iban a volver a unirse o tal vez cada una, de forma independiente, vendría por mí. Lo sé, suena ridículo, y culpo totalmente a Hollywood y sus películas de terror por hacerme creer semejante cosa. ¿Cómo podría moverse un esqueleto que tenía la columna separada en varias partes? Además, era muy probable que ese esqueleto hubiera estado demasiado tiempo bajo tierra, así que era perfectamente posible que algo así pasara. En el momento en que aquel esqueleto cayó al suelo, las voces dentro de mi cabeza se callaron. Ahora podía escuchar, solamente, el eco de los grillos y demás animales nocturnos en la montaña, pero, gracias a Dios, nada más aparte de eso. Siendo totalmente sincero, no quería volver a subirme al camión, pero creo que me aterraba más la idea de estar ahí, en medio de la montaña, mientras aquel esqueleto estaba ahí en el suelo. Al final, me decidí por seguir conduciendo el camión y entregar esta carga tan rápido como pudiera. Me levanté del suelo y me dirigí a mi camión, pero mi error fue pensar que había un solo esqueleto ahí. No habían revisado esta carga, siquiera era esto posible. Por mucho que me lo preguntara, jamás podría hallar la respuesta a estas interrogantes. Y la verdad es que, aunque supiera las respuestas, no creo que eso me ayudara a saber qué hacer en esos momentos. Afortunadamente, los dichosos esqueletos no eran muy inteligentes. Terminaron cayendo súbitamente igual que el primero, y, para mi fortuna, no eran muchos.
Luego de eso, esperé por unas 2 horas para saber si no iban a salir más, pues no quería montarme al camión, y que de repente una de esas cosas llegara hasta la cabina. Y cuando estuve seguro de que no había ningún riesgo, volví a conducir, esta vez, a toda velocidad para deshacerme de esa carga lo más pronto posible. Afortunadamente, no tuve problemas significativamente mayores, y pude cumplir con el encargo e irme a casa. Pero créanme que jamás en mi vida había sentido nada como lo que sentí ese día. ¿Habré tenido buena o mala suerte para que eso me pasara? No lo sé. Lo único que sé es que no he podido volver a conducir de noche cerca de una montaña, y por mí está bien. No quiero que algo así me vuelva a pasar. Motel. Una celebración de aniversario inolvidable. El 27 de agosto se convierte en una fecha significativa para Stephanie y para mí, ya que celebramos nuestro aniversario de boda anual. Hace ya 14 años unimos nuestras vidas en matrimonio, y desde entonces hemos sido bendecidos con la llegada de 2 increíbles seres: nuestra hija Ashley, con 9 años de alegría, y nuestro hijo Jonathan, de 4 años llenos de travesuras. A pesar de las inevitables altas y bajas que toda relación enfrenta, nuestro matrimonio ha logrado mantener una estabilidad que valoramos profundamente. Soy O'Neill, y en este 14º aniversario, decidí romper con la rutina que durante años mi esposa y yo habíamos experimentado, buscando renovar y fortalecer el lazo que nos une. Para este especial día, planeé una sorpresa que reflejara nuestro amor y los años compartidos. Escogí un lugar que tenía un significado especial para ambos, aquel parque donde nos conocimos. Organicé un picnic al atardecer, decorado con luces tenues y una selección de nuestras canciones favoritas tocando de fondo. Sabía que a Stephanie le encantaría, pues siempre había disfrutado de los pequeños detalles y gestos románticos. En la conmemoración de nuestro 14º aniversario, decidí innovar nuestra celebración de manera extraordinaria. Opté por apartarme de las tradiciones previas y diseñé una sorpresa única para Stephanie, organizando una escapada a un destino que sabía resonaría con sus gustos. Cada detalle fue cuidadosamente personalizado para reflejar nuestra historia compartida. Acompañé este gesto con una carta sincera, donde plasmé mi gratitud y amor, rememorando los momentos especiales que han tejido nuestra historia en estos 14 años. Aspiraba a que este aniversario no solo fuera inolvidable, sino que también marcase un nuevo capítulo en nuestra relación, fortaleciendo aún más el vínculo que nos une. En la conmemoración de nuestro 14º aniversario, decidí innovar nuestra celebración de manera extraordinaria. Opté por apartarme de las tradiciones previas y diseñé una sorpresa única para Stephanie, organizando una escapada a un destino que sabía resonaría con sus gustos. Cada detalle fue cuidadosamente personalizado para reflejar nuestra historia compartida. Acompañé este gesto con una carta sincera, donde plasmé mi gratitud y amor, rememorando los momentos especiales que han tejido nuestra historia en estos 14 años. Aspiraba a que este aniversario no solo fuera inolvidable, sino que también marcase un nuevo capítulo en nuestra relación, fortaleciendo aún más el vínculo que nos une. La decisión de pedirle a mi madre que cuidara de nuestros hijos surgió como una necesidad en medio de nuestras ajetreadas vidas. Mientras mi esposa se esforzaba dedicadamente en atender la casa y a los niños día tras día, su agotamiento era evidente debido a las numerosas responsabilidades que enfrentaba. Mi propia rutina como cirujano en el hospital de la ciudad tampoco ofrecía respiro, ya que cada día conllevaba una carga considerable de trabajo. Consciente de la importancia de encontrar momentos de relajación, especialmente para mi esposa, decidí buscar ayuda. Solicitar la presencia de mi madre no solo proporcionó a mis hijos una cuidadora amorosa y familiar, sino que también nos permitió a mi esposa y a mí desconectar temporalmente de nuestras responsabilidades, brindándonos la posibilidad de recargar energías y disfrutar de un merecido descanso. En el día tan esperado de nuestro aniversario, comencé la jornada entregándole a mi esposa un buenos días lleno de amor a través de una carta detallada. Expresé lo fundamental que es para mí y cuánto la amo, agradeciéndole por su inquebrantable presencia en mi vida, sin importar las circunstancias. Luego, nos encaminamos hacia el lugar que habíamos anhelado para disfrutar de nuestro merecido descanso. En el trayecto, mi esposa me sorprendió gratamente con un hermoso reloj, justo como me gusta, añadiendo un toque especial a este día significativo.
Hicimos una parada para comprar aperitivos y continuamos nuestro viaje con gran emoción. Sin embargo, la felicidad se vio ensombrecida al llegar al destino deseado, ya que descubrimos que el lugar estaba en completo abandono, muy distante de la imagen del paraíso del anuncio. Me habían estafado ya que el lugar llevaba años cerrado. A pesar de la desilusión, decidí no dejar que este contratiempo arruinara nuestro día. Aunque mi sorpresa inicial se convirtió en un amargo momento, opté por no mostrarle a mi esposa la magnitud del desencanto, y ya que casi caía la noche, le dije a mi esposa de buscar un lugar cerca de donde nos escondábamos y pasar la noche, prometiéndole que le recompensaría este mal rato que habíamos pasado. Con el desafío de encontrar alojamiento, nos dirigimos al pueblo más cercano. Todos los hoteles estaban llenos, salvo uno al que nos recomendó un amable señor después de varias consultas. A pesar de la dirección un tanto apartada, decidimos explorar esta opción para poder finalmente asegurar un lugar donde pasar la noche, y así continuar nuestras cortas vacaciones al día siguiente. La determinación de mi esposa y la mía nos impulsaron a buscar una solución para darle un giro positivo a nuestro aniversario. Al llegar al hotel, su aspecto no resultaba muy agradable. Parecía solitario y oscuro, con un toque antiguo y carente de lujos modernos. Aunque la atmósfera era un tanto extraña, mi esposa, agotada y deseosa de descanso, propuso quedarnos allí esa noche, confiando en que, a pesar de las apariencias, era un lugar seguro. Aceptamos la situación, decididos a hacer lo mejor de la situación, y esperando que amaneciera para continuar nuestras vacaciones con renovado ánimo. Una vez en la habitación número 6, disfrutamos de un baño, pedimos algo ligero para cenar, y nos acomodamos en la cama para ver televisión mientras esperábamos el pedido que habíamos hecho. Después de un tiempo, alguien tocó la puerta. Mi esposa, pensando que era la entrega de la cena, se dirigió a abrir, pero para sorpresa nuestra, no había nadie allí. Pensando que fue un error, regresó a la cama. Sin embargo, unos 20 minutos más tarde volvieron a tocar la puerta. Esta vez era el chico de la comida. Recibimos nuestro pedido, disfrutamos de la cena mientras veíamos televisión, dejando atrás la extrañeza inicial. Durante la noche mi esposa se despertó abruptamente al creer que había visto a alguien dirigirse al baño de nuestra habitación. Inmediatamente me dirigí al baño para confirmar si alguien había entrado. Sin embargo, al llegar no encontré a nadie. Verifiqué la cerradura de la habitación y todo parecía en orden. Aunque el incidente generó inquietud, la tranquilidad regresó al confirmar que la habitación estaba segura. Atribuyéndole lo que había pasado a una pesadilla por el cansancio o quizás por la costumbre de dormir siempre en su casa, la noche se volvió aún más intrigante cuando presencié con mis propios ojos la figura misteriosa entrando al baño. Desesperadamente intenté despertar a mi esposa, pero al volver la mirada, la presencia había desaparecido. En ese momento, la incertidumbre se apoderó de la noche, generando un giro desconcertante. Mi esposa y yo decidimos dirigirnos a la recepción en busca de explicaciones. Cada paso hacia allí parecía acompañado por una sensación de que alguien más nos seguía. Al llegar notamos la ausencia del chico en la recepción, añadiendo más interrogantes a la situación. Después de unos minutos de espera, optamos por regresar a nuestra habitación. En el camino nos encontramos con un hombre parado junto al estacionamiento, donde solo estaba nuestro vehículo. Fumaba un cigarrillo, y al saludarlo, respondió con un silencio extraño. Su mirada al voltear hacia nosotros fue inquietante, y tras una sonrisa enigmática se marchó. Mi esposa y yo nos miramos compartiendo la confusión, pero continuamos a nuestra habitación. La intriga nos mantenía despiertos, incapaces de volver a dormir. La habitación de al lado, aparentemente vacía, se transformó en un misterio cuando, de repente, resonaron sonidos de una pelea y súplicas de auxilio. La tragedia de la noche se intensificó. Contemplamos la posibilidad de llamar a alguien para ayudar a la persona que lloraba. Pero los sonidos cesaron abruptamente, como si nada hubiera sucedido. En ese momento, la incomodidad alcanzó su punto máximo cuando escuchamos un golpeteo en nuestra puerta. Nos preguntábamos si era el recepcionista o posiblemente la persona involucrada en la pelea momentos antes. La sensación inexplicable nos envolvía mientras enfrentábamos la incertidumbre de abrir la puerta y descubrir qué o quién estaba al otro lado. Intenté mirar por la persiana, pero no se lograba ver nada.
Inesperadamente, se escuchó desde el otro lado de la puerta. «Somos la policía, abran la puerta». Con una mirada de satisfacción, mi esposa me instó a abrir la puerta, y al hacerlo, nos encontramos efectivamente con agentes de policía. Intrigados, nos preguntaron, «¿Qué hacen aquí?». Les explicamos la extraña serie de eventos, como un señor en el parque nos dio la dirección, fuimos a recepción y pagamos por pasar la noche. Los policías, con expresiones de terror y dudas, nos miraron y afirmaron que era imposible, ya que en el lugar no había nadie. Mi esposa y yo les ofrecimos acompañarlos a la recepción y hablar con el chico que nos atendió. Lo sorprendente fue que, al llegar, solo encontramos el dinero que yo le había dado al chico que, aparentemente, había desaparecido. La incertidumbre y el misterio se profundizaban, dejándonos desconcertados frente a la extraña realidad que estábamos experimentando. Los policías nos acompañaron a recoger nuestras pertenencias y nos dirigieron a un hotel para pasar la noche. Al llegar, aunque visiblemente aterrados, decidieron compartir la razón por la cual habían cerrado el hotel en el que nos encontrábamos. Resulta que años atrás, en el mismo día de nuestro aniversario, el 27 de agosto, un huésped descubrió a su esposa siéndole infiel en la habitación 26, la misma en la que estábamos. En un acto trágico, decidió quitarles la vida a ambos, y luego se dirigió al baño de la habitación, donde se quitó la vida de un disparo en la cabeza. La historia macabra explicaba el cierre del lugar, dejándonos sobrecogidos al pensar en la coincidencia de estar en esa habitación, precisamente en la misma fecha. Al amanecer, incapaces de conciliar el sueño tras la perturbadora experiencia, mi esposa y yo decidimos abandonar nuestras vacaciones y regresar a casa. La experiencia sigue afectándonos profundamente, ya que no podemos olvidar lo vivido. Cada día nos enfrentamos a preguntas sin respuestas, pero lo único seguro es que, a pesar de todo, nos prometimos no volver a disfrutar de futuros aniversarios fuera de casa, buscando recuperar la normalidad y dejar atrás los recuerdos angustiantes de aquella noche.